Continuando con otra cápsula informativa de lo que concierne al derecho romano, hoy analizaremos uno de los pilares del derecho civil, los modos de adquirir la propiedad en Roma. Todo esto basándonos en la doctrina de ciertos juristas modernos. Y bien, partiremos de lo básico, como son los conceptos. Entonces, en Roma, la propiedad no nacía del simple acuerdo. Según Luis Rodolfo Arguello, los modos de adquirir son los hechos jurídicos a los que la ley reconoce la virtud de transmitir el dominio. Veremos cómo el formalismo del ius civile convivió con la flexibilidad del ius gentium para dar seguridad jurídica a los ciudadanos romanos en ese entonces. Pues bien, en cuanto a la clasificación, tenemos que se clasifica a título personal y a título particular. Esto es, la clasificación básica nos divide en dos: en universal, donde se adquiere una masa patrimonial completa, como la herencia, por ejemplo, y a título particular, que se refiere a objetos específicos e individualizados. Esta distinción es vital para entender la responsabilidad del adquiriente sobre las deudas del anterior dueño. Modo de adquirir del derecho civil. El derecho civil era exclusivo para ciudadanos romanos, y para ser ciudadanos había que cumplir con 3 requisitos que lo vimos en otra cápsula jurídica. La Emancipatio era un ritual solemne con balanza y testigos. Tenemos también el derecho de cesión. Este era un juicio ficticio ante el pretor. La usucaptio permitía adquirir por el paso del tiempo, esto viene a ser como el usufructo. Y la adjudicación era la división judicial de bienes comunes. Finalmente, la ley operaba por disposición directa de la norma. Pasamos a lo que es el derecho de gente. Aquí abarcan 3 elementos fundamentales: ocupación, tradición y accesión. A diferencia de los anteriores en el derecho civil, estos modos en el derecho de gentes se basan en la razón natural. La ocupación es tomar lo que no es de nadie. La tradición es la entrega material de la cosa con ánimo de transferir. Y la accesión es cuando algo se une de forma inseparable a lo que ya poseemos. Vamos a profundizar un poco más en el elemento de la tradición. Este tiene ciertas características esenciales: el corpus, el animus e justa causa, o sea, el cuerpo, el ánimo y la justa causa. Entonces la tradición es el modo más común. Según algunos juristas, esta requiere 3 elementos: el cuerpo, o sea, la entrega física del bien; el ánimo, que es la intención de ser dueño, que esto lo comentábamos anteriormente; en la posesión, que ahí debe existir estos 2 elementos, el corpus y el ánimo. Entonces acá también en la tradición deben existir estos elementos: el ánimo, la intención de ser dueño, y la justa causa, o sea, debe existir el contrato o motivo legal que justifica dicha entrega de un bien, por ejemplo. También nos vamos a enfocar un poco en lo que es la accesión. Esto es de mueble a mueble, de mueble a inmueble y de inmueble a inmueble. Así se dan los tipos de accesiones. Como detallan algunos juristas, la accesión sigue el principio de lo principal. Este incluye desde la siembra en suelo ajeno. Entonces, si sembramos
fincas, por ejemplo, en terreno ajeno, esta finca, esta siembra, va a seguir al terreno, a lo principal. Hasta fenómenos naturales como el aluvión, donde el terreno gana sedimentos gradualmente por la acción del río o por otros fenómenos naturales. En cuanto a la adquisición de frutos, existen reglas para el poseedor de buena fe. Desde ese sentido, los frutos pertenecen al dueño de la cosa principal. Sin embargo, el derecho romano protegía al poseedor de buena fe, permitiéndole conservar los frutos ya percibidos antes de cualquier reclamación judicial, esto como reconocimiento a su trabajo y cuidado del bien. Para reafirmar conceptos, expondremos un caso ficticio sobre la ocupación. Pensemos que un ciudadano romano captura un león salvaje en terrenos sin dueño, en los terrenos áridos de Roma, y lo domestica. Entonces nos hacemos la interrogante, ¿se ocupa alguna formalidad? Pues no se requiere formalidad alguna. La ocupación se basa en el hecho material de la aprehensión física de la cosa unida a la intención de ánimo, de lo que hablábamos en la posesión en otra cápsula jurídica, que hablaba de el corpus y el ánimo. Entonces acá también se habla del ánimo, de tenerla como propia. Basta con que el sujeto tome posesión efectiva del animal para que el derecho romano la reconozca la propiedad adquiritaria si es ciudadano romano. ¿Y qué modo de adquirir aplicaríamos en este caso? Pues por supuesto, aplica la ocupación, que es un modo originario de adquirir la propiedad del derecho de gentes. Tenemos que tener claro que existía el derecho civil y el derecho de gentes. Entonces acá aplica el derecho de gentes, que consiste en la toma de posesiones que les comentaba anteriormente, que se relaciona con la posesión y se debe tener el ánimo. Entonces se toma la posesión de una cosa que no pertenece a nadie con el ánimo de hacerse dueño de ella. ¿Será válido esto en el derecho romano? Pues claro que es válido. Se mantiene el principio de que los animales que se cazan o pescan se adquieren por quien los toma, aunque el derecho moderno suele añadir algunas regulaciones administrativas, leyes de caza y pesca, entre otras, y limitaciones sobre especies protegidas que el derecho romano no contemplaba. En el caso número 2, expondremos un problema que es muy común hoy en día: construir en el terreno del suegro, construir en terreno ajeno. Vamos a hablar de la accesión por construcción. Imaginemos que una persona se va para Estados Unidos, que Pedro se va para Estados Unidos y que desde ella manda dinero para que María construya en el terreno que es de los papás de María. Entonces, Pedro está construyendo en terreno ajeno prácticamente, creyendo de buena fe que era propio. Entonces, ¿qué figura jurídica podemos encontrar acá? Acá podemos ver la accesión de mueble a inmueble. El inmueble es lo inamovible, el terreno, y el mueble es la casa que Pedro estaba edificando o que mandó a edificar, a construir, bajo el principio de edificación, construcción. Y esto pertenece a los modos de adquirir del derecho de gentes. El dueño del terreno se hace dueño de todo lo que se le incorpore de manera inseparable. Pero en el derecho romano también se daban soluciones. Según la doctrina de algunos juristas, la solución dependía más de la buena fe de la persona. Ya sea adquisición de la propiedad, el dueño del suelo adquiría la propiedad de la construcción, ya que los materiales se consideran accesorios frente a la tierra, que es lo principal.
También podía ser por medio de una indemnización, todo por medio de la buena fe, por supuesto, por parte del constructor. Entonces, el derecho romano permitía que éste pudiera oponerse para retener la posesión hasta que el dueño del suelo le reembolsara los gastos que había o los gastos en que había incurrido para la construcción de la casa. También puede ser por separación. Si la construcción podía retirarse sin dañar el inmueble, el constructor conservaba la propiedad de los materiales, pero en edificios esto es generalmente imposible. Imagínense, Pedro, cómo iba a mover la casa de un lugar a otro. Sí, es cierto que hoy en día hay casas que se pueden mover, pero la de Pedro era de bloque, con base de cemento, entonces no se podía mover. No aplicaba este elemento de la separación. Actualmente en el Código Civil existen algunas regulaciones. El principio de accesión se mantiene, la regla de lo que está edificado en predio ajeno pertenece al dueño, al propietario del terreno. Pero también existe el principio de buena fe, la protección a la buena fe en el Código Civil actual. Entonces, esto otorga al dueño del suelo dos opciones. Una es hacer suya la construcción una vez que, volviendo al caso de Pedro, María y el papá de María, como el papá de María era el dueño del terreno, lo debido desde la buena fe es que el papá de María indemnice a Pedro por esa construcción de esa casa. Y otras opciones que ofrece el Código Civil hoy en día.